Bien, saludamos a todos los hermanos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado, se puede decir, el tema humildad, pero sin antes recalcar que obviamente cuando Dios nos llama al ministerio, somos nosotros los que representamos a Jesucristo, al más humilde de toda la historia de la humanidad. A Él lo representamos. Es el más humilde que se haya podido imaginar en toda la historia de la humanidad. Siendo dueño de todo, no se aferró a su deidad como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Entonces, la verdad, y el Señor mismo habla y enfatiza y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, de más está pensar que hemos sido llamados por un arrogante, por un altivo, orgulloso, prepotente. No, para nunca. Definitivamente, hemos sido llamados por el ser humano más humilde que pisó la tierra. Más humilde que Jesús no hubo en ninguna parte. Entonces nosotros representamos a Él y el conocimiento de Él, y con el conocimiento que Él tenía, vino y se hizo humillar aún con los hombres y permitió. Ya habíamos dicho que si no era humilde hasta el final, no se hubiese podido lograr la victoria. Entonces, nada que se haga con altivez, porque el altivo definitivamente es mirado desde lejos con Dios. O sea, sencillamente el Señor da gracia a los humildes, mas al altivo el Señor lo mira desde muy lejos. O sea, nunca nosotros podríamos pensar que podríamos servir o representar a Jesucristo si no somos humildes. Muchas congregaciones han evadido esto, no tienen identidad. La identidad del verdadero creyente, la identidad del verdadero creyente es mostrar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la identidad. Y la identidad mayor que Dios ha mostrado es la humildad y la mansedumbre. Y aún nosotros debemos de entender algo, que si el humilde haya gracia ante los ojos de Dios, esto es puntual, esto es impresionante, es la protección de Dios sobre el que haya la gracia. Es la protección. Entonces, si nosotros entendemos muy bien esto, vamos a asumir el reto con disciplina que nosotros tenemos y vamos a asumir verdaderamente que somos representantes de nuestro Señor Jesucristo y lo representa la humildad y la mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Así que si hay gente que es arrogante o presume de alguna cosa, no sabiendo nada, porque ninguno de nosotros sabe ni va a saber jamás lo que Cristo supo, entonces no hay nada que nos pueda a nosotros respaldar para tener soberbia o altivez u orgullo. No, nada, 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 nada de esto. Nada de esto nos respalda. Entonces, ahora vamos a pasar a un tema, los milagros que nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer. Entonces, quiero pedir a, por favor, Gerson, empezamos con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Padre amado, Señor, te agradecemos, Dios, por este tiempo que tú nos das, Señor amado, de poder estar en comunión contigo, Señor, con los hermanos en distintas partes, Señor, del mundo, Señor. Gracias porque en esta mañana tú vas a dar palabras, Señor amado, de vida, de, de, de poder, Señor, para cada uno. Ayúdanos, Señor, a recibirla, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Llena nuestros corazones, Señor, limpia nuestra mente, Señor amado, para llegar a tu imagen siempre, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, este tiempo, que tú estés, Señor amado, derramando sabiduría de lo alto, Señor, al pastor Diamond, Padre, para que pueda enseñarnos, Señor amado.
Gracias por su vida, por su familia, Señor, por el ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor amado. Te pedimos que siempre lo guíes, Señor, y siempre lo fortalezcas, Padre. En tu nombre, Señor, nos encomendamos en este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, bien. Hemos visto nosotros de que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer tremendos milagros. Sí, se hicieron milagros con Moisés, con Elías, con Eliseo. Se hicieron milagros, muchos milagros. Pero con nuestro Señor Jesucristo hubo tremendamente grandes milagros. Y el Señor hizo este tipo de milagros para que la gente conociese a Dios. Ahora, hay mucha gente que sigue a Dios por los milagros, pero no sigue a Dios porque Dios hizo los milagros y mostró que era Dios. Si hay algún micrófono que está encendido, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Los milagros, dice, mayores milagros que los que yo hago, haréis vosotros. Hoy en día ya la gente cristiana ya ha perdido esa esencia de querer ver los milagros que Dios no ha dejado de hacer. Sigue haciendo. Lo que pasa es que dentro de todo, el cristiano se acomodó demasiado y ya no busca de la presencia del Señor. Ahora, nosotros vemos que Dios hace tremendos milagros por muchos aspectos, porque quiere ver a la gente sanada, porque quiere mostrar su amor y porque quiere mostrar su poder. Y hay mucha gente que dentro de todo, hoy en día, ve los milagros del Señor, ve el poder de Dios, pero no quieren ver el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un milagro. Y estamos sustentados por el amor de Dios, porque Dios es amor. Primero que nada, Dios es amor. Y todos los milagros enfocados primero los hace el Señor porque nos ama. Pero hay otros que dentro de todo nos han ocupado los milagros para ensoberbecerse, para decir, yo tengo esto, aquí se hace esto, nosotros somos esto. Y el Señor dice que obviamente por su gloria no va a quitar dones ni llamamientos. Y obviamente hay mucha gente que tiene tiene los dones del Señor, dones y llamamientos son irrevocables, pero ya está desechado por Dios. Desechado por Dios. Entonces es impresionante. ¿Cómo puede una persona ser desechada por Dios aún con dones, teniendo dones? Es que al Señor no le importan los dones que nosotros tengamos. O primeramente le interesa el amor que nosotros tengamos hacia Él y hacia el prójimo. Y por eso que la iglesia debe de buscar los dones. No para mostrar el poder de Dios en nuestras vidas, porque nosotros no tenemos sino el poder que sí hemos sido investidos, pero si no viene Dios, no hay poder. O sea, el poder es de Dios, pero hay mucha gente que lo ha ocupado el poder de Dios para mostrarse a sí mismo y quiere mostrar su propia gloria y ganar su propia gloria. Hay congregaciones que no hacen otra cosa, que evidentemente hay dones de sanidades, y la gente va por los milagros, ya no va por el amor, ya no va por nada. Entonces, sino sencillamente porque quieren un milagro. Hay otros que se han dedicado en la profecía y supuestamente yo quiero como ir al brujo, que Dios me hable. Y necesito oír la voz de Dios. Y ya no se oye la voz de Dios, sino la voz del hombre. Y el Señor mismo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no hay una profecía, porque la profecía más perfecta y todo que no cambia es esta. Recordemos que un tremendo doctor como el doctor Armando Alducín dijo que el 17 o 18 sería el arrebatamiento. Aquí hay gente que sí hubiese sido arrebatada. Si hubiese tenido que venir al arrebatamiento, aquí hay gente que sí hubiese tenido que irse con el Señor.
¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces, ese tipo de cosas que dentro de todo perturban así y confunden. Ahora hay mucha gente que obviamente va a mirar y que evidentemente hay algunas cosas que se cumplieron, hay algunas, pero en esto era aberrante decir el 17 o 18 va a ser el arrebatamiento y lo garantizó y lo aseguró. Ya pasamos 17, 18, estamos 19 y naranjas verdes, no pasó nada. Entonces, la verdad, una persona tan preparada que diga semejante cosa. Entonces, muchas veces el Señor permite en nosotros tremendos errores por la altivez y la soberbia. Sencillamente, porque Dios no acompaña eso. Hay gente que habla de Dios, pero vive en una completa burbuja, en una completa altivez y soberbia. Nadie puede representar a Dios si no es manso y humilde. Nadie. Así literal. El Señor no tiene nada que ver con una persona que es altiva o que es soberbia. Nada que ver. Nada que ver. El Señor lo llamó, esta persona se apartó de Dios y empezó a hacer cosas que Dios no le mandó. El milagro de las tinieblas, Lucas 23, 44, por favor. Era un tremendo milagro, pero ¿por qué las tinieblas? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ya crucificado, entonces Jesús les dijo, de cierto os que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 43. Versículo 44. Y cuando era como la hora sexta, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 6 de la tarde. La hora justo del sacrificio de la tarde. El Señor expiró. Nadie puede tener control en sí mismo, en su vida. Pero el Señor murió justo a la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora es que se hacía el sacrificio del Cordero. Y hubo 3 horas de tinieblas, 3 horas exactas de tiniebla. Y el sol se oscureció y se volvió como, y se veló del templo, perdón, y el sol se oscureció y el velo del templo se rajó por la mitad. Muchos entonces dijeron, este verdaderamente era el justo. Él dijo, en 3 días se reedificará el templo. ¿Cómo? Tantos años nos ha costado, 13 años para construir y tú en 3 días reedificarás el templo, eres un blasfemo. Pero muchos de los fariseos dijeron, ¿qué hemos hecho? Cuando hubo unas tinieblas. Ahora, cuando vienen tinieblas, nadie piensa que es un milagro de Dios. Sobre los altivos y soberbios vienen pruebas de tinieblas para que uno busque a Dios, se vuelva a Dios. Entonces el Señor te pasa por algún momento de duras cosas donde te hace ver tinieblas por tu soberbia y por tu altivez. Y para mostrarte que solamente Él es el único que puede sanarnos, salvarnos. Y el Señor lo único que quiere es que nuestros corazones sean demasiado sensibles, sean demasiado sencillos. Hay mucha gente que dice, vengo porque yo tengo orfanatos, yo hago esto, yo tengo esto, y vengo por favor a pedirle porque nosotros hacemos. Dios, ¿a quién representas? Al orfanato, pero a Jesucristo no lo representas. Vengo porque tenemos nosotros estos y hacemos estas cosas y ustedes tienen que entender. Pero a Jesucristo no lo representas, representas la obra que estás haciendo, pero a Jesucristo no lo representas para nada. Entonces tenemos que entender. Hubo unas tinieblas, el Señor mandó unas tinieblas para que la gente, Dios bendito, sí, realmente este era el justo. Y mucha gente entonces se dio cuenta de que Él era el único. El grito sobrenatural de un moribundo, Mateo 27, 27, 50, por favor.
Ustedes sabían que mucha gente que es altiva y es soberbia retrocede de los caminos del Señor porque no quiere cambiar su corazón soberbio y altivo. No le agrada porque siempre quiere ser reconocido, siempre quiere ser visto y nunca es agradecido que Cristo haya puesto sus ojos en él. O sea, sencillamente. Y mucha gente dice, Dios se fijó en mí porque sabe que yo puedo hacer algo por él y para él. Nosotros no necesitamos, ojo, el Señor no necesita que nosotros hagamos algo, porque Dios lo hace todo en nosotros. Lo hace todo. Él se provee. Nosotros no somos proveedores. Él es Dios. Nosotros somos solamente humanos. Aquí hubo un grito sobrenatural, 27:50 de Mateo, 27:50. Y habla y dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él clamó a gran voz, ya no tenía fuerzas, ya no había. Humanamente ya no podía clamar. Te entrego mi espíritu. ¿Cómo? ¿Un moribundo que hable? ¿Un hombre que ya estaba literalmente muerto? ¿Cómo puede gritar? Eso, por favor, le habían clavado la lanza. Ya estaba listo. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Mas Jesús, habiendo otra vez dado a gran voz, entregó él su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos. Entrega su espíritu y el velo del templo se raja y se parte. Tremendo poder. O sea, sinceramente, nunca antes se había visto tanto poder. Claro, en Egipto las 10 plagas fueron poderosísimas. Y más poderoso fue cuando el mar rojo se abre y pasamos los judíos en seco. Y vamos hasta el otro lado. Y cuando estaban entrando los egipcios se cierra el mar y los mata a todos los del ejército. Esto es increíble. Esto es increíble. Sí, pero esto es más increíble todavía. Porque obviamente era el cumplimiento del Salvador de la humanidad que estaba entregando a su Padre el Espíritu. Te entrego mi Espíritu. Entonces, porque necesitaba volver su Espíritu a Dios y Dios levantarlo de entre los muertos y cumplir toda la profecía. Levantado de entre los muertos. ¿Para qué se lo entrega el Espíritu si necesitaba el Espíritu? El Espíritu tenía que hacer todos los milagros que ya no podía hacer él en cuerpo, porque él estaba literalmente muerto. El Espíritu tuvo que rajar el velo del templo. El Espíritu tuvo que hacer todas las obras y tuvo que levantarlo. Entonces tenía que entregar su Espíritu. Él hubiese podido decir, Espíritu, sálvame, restáurame ahora. No, nada que ver. Se tenía que terminar de hacer todo. Entonces era un tremendo milagro, sí, un tremendo milagro. Lucas 24:46, más o menos lo mismo. Lucas 24:46. Y él dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de entre los muertos al tercer día. Tremendo milagro. Moisés no resucitó. Elías no resucitó. Fueron tomados, pero no resucitaron. Él resucitó a Lázaro después de 4 días, cuando su cuerpo ya estaba en ya corrupción, putrefacción. Era un milagro. Pero que Cristo haya resucitado después de 3 días, como resucitarán los 2 testigos. Solamente se necesita de Dios para este tremendo milagro. ¿Cómo puede resucitar si no viene el Espíritu Santo de Dios? Ahora, por eso que la guardia y Herodes mandó a matar
a toda la guardia para que la fama de que había resucitado no se diera. Increíble. Pero hubo resucitado aún por más que quisieron que no resucitase. Resucitó. La piedra de 1 tonelada de peso fue movida. Nadie creyó que dentro todo, pero estaba movida. Solo 46 hombres pudieron poner la piedra y todo eso en su lugar, y todo eso que esté la tumba. Pero la resurrección espiritual de Jesús para conseguir todo lo que ha conseguido y sigue consiguiendo hasta el día de hoy, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ese mismo espíritu que lo levantó a Jesús, ese mismo espíritu viene a la iglesia. Y ese espíritu es el que nosotros tenemos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y recibimos ese espíritu, tremendo milagro, para que resplandeciese la luz del evangelio. Si Jesús no se iba, el espíritu solamente reposaba en él. El Señor tuvo que morir e irse y a los 50 días enviarnos de su espíritu para que nosotros conociésemos la luz y nos resplandezca. Ahora, ¿a quién se debe que nosotros conozcamos el milagro más grande del mundo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Solamente se debe a Él. El milagro de que nosotros seamos cristianos es que Él nos escoge. Él nos escogió a nosotros y nosotros no a Él. Este es el milagro más grande de toda la humanidad. Que Cristo haya resucitado y nos haya mandado su Espíritu para que nosotros ahora conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres y tengamos esperanza de vida y de vida eterna. ¿Quién puede conocer la vida eterna sino aquel que ha resucitado? Ya estábamos muertos, íbamos a ir al infierno y al Señor le ha placido darnos vida y vida en abundancia nos dará si llegamos a la vida eterna. Tremendo milagro, tremendo milagro. Pero tuvo que cumplirse la profecía. Si no se cumplía, no pasaba ninguno de estos milagros en nuestras vidas. Ahora, cuando vemos nosotros que se abre el velo del templo, se raja el velo del templo, se logra ver que el lugar santo con el lugar santísimo se une. Antiguamente, una sola vez podía entrar el sacerdote al año al lugar santísimo y estaba cerrado y entraba con cadenas. Por si moría allí en la presencia de Dios, si hubiese cometido algún pecado, moría allí, lo sacaban con cadenas. Nadie podía pasar. Pero ahora, al rajar el velo, se rompe la pared intermedia y ya no hay lugar santo y santísimo, solamente hay un lugar santo. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Tremendo milagro. Porque una sola vez en la fiesta de Yom Kippur se podía entrar y el sacerdote oraba por el pueblo, por todos. Pero ahora ya no era necesario. Ya sabía que no lo podía ver, porque él tenía que haber hecho el milagro más grande de interceder en el cielo por nosotros y mandarnos su espíritu que clame por nosotros y diga dentro de nosotros mismos, Abba, Padre, Abba. ¿Milagro de quién? De Dios. Porque los milagros no son hechos por los hombres. Los milagros son hechos por Dios, aún aquí en la tierra. Entonces, que alguien se atribuya un milagro es decirle a Dios, yo puedo. Por eso que los brujos, hechiceros, magos, sortijeros están fuera de la gracia de Dios. Y cualquiera que le quiera quitar un milagro a Dios o cualquiera que se quiera atribuir un milagro, ese está muerto. Literalmente no. Por eso mucha gente dice, ven a mi congregación, ahí vas a recibir tu milagro. El pastor es el que hace los milagros. Naranjas verdes. Nosotros somos parte del milagro de Dios. Nosotros no hacemos milagros. El único que hace milagros es Dios. El único. No hay otro que pueda hacer milagros.
Así de simple. Y todos los que hace el diablo son mínimos, mínimos, como que se conviertan en culebras, y las culebras que se convirtieron fueron comidas por la culebra que hizo Dios de la vara de Moisés. Entonces, a la verdad, los milagros que pertenecen para Dios de sanidades, los milagros que pertenecen a todas, son netamente la obra de poder y de misericordia por amor de Dios. Así de simple. Así que si te lleguen, te dicen, allá hay un milagro, mira que sabes que mi pastor va a orar y que tú te vas a sanar y esto y el otro, hermanito, quiero decirte que todos nosotros tenemos el poder porque hemos resucitado cuando ya estábamos muertos y tenemos el Espíritu Santo de Dios para orar. Y si tú oras y se sana la persona, no digas que es un milagro que tú hiciste, porque te harás matar con Dios. El milagro solamente hace Dios. Solo lo hace Dios, no el hombre. Y que es lindo que Dios te tome como instrumento para ver el milagro, es una bendición de Dios que seas el instrumento. Pero no por eso tú puedes endiosarte ni ser jactancioso, porque la verdad hay muchas congregaciones que han dejado de ser templos de Dios y se han vuelto templos del diablo, sencillamente por la vanidad. Ahora, ¿cuál es el otro milagro grande de Dios? Que tu corazón nunca se ensoberbezca. Ese es un milagro de parte de Dios. Ese ya es un milagro y es el control. Porque el ser humano siempre busca un reconocimiento, busca un título, busca nombre, busca algo. Por eso nunca andes con una persona que es mártir o que se hace el mártir. No lo hagas, porque no te va a llevar por un buen camino. Todos los milagros más grandes son de haber quitado el espíritu de muerte y haberte dado vida. Todos nosotros tenemos que ser tan agradecidos que cuando ya no servíamos para nada, viene Dios para levantarnos y hacer lo que Él quiere en nosotros. Entonces, si tú te mueves para la obra, eso es un milagro andante, eso es un milagro de Dios. Tienes amor por Dios, tienes amor por tu prójimo, sos una obra de misericordia, sos un hombre que está viviendo por la gracia y para la gracia de Dios. Nunca te atribuyas los milagros y nunca te atribuyas la obra de Dios, porque la obra es de Dios. Y si haces tu propia obra, ya no es un milagro de Dios, ya no es Dios, sos tú. Y como una obra de humanos, desaparecerás, perecerá, muchos retrocederán porque quisieron quitarle la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, aquí el Señor está para romper el corazón del hombre y hacernos a nosotros más que agradecidos, más que felices y dependientes de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Yo hasta el día de hoy todavía sigo viendo pastores que por el conocimiento que tienen, pero ahora he visto que el Señor está cambiando el corazón de ellos, se están humillando, están reconociendo que Dios es grande, que Dios es el que hace los milagros, o están siendo expuestos a vejámenes tremendos por la soberbia y la altivez del conocimiento que Dios les ha dado, porque el conocimiento no proviene de nosotros. El conocimiento proviene de Dios. Netamente Dios lo da el conocimiento. El conocimiento no lo da el hombre. Cuidado, que agarres tú y que, como me pasó a mí, y yo estoy eternamente agradecido con esta actitud, que yo fui donde este hermano y le dije, hermano, necesito aprender mucho porque voy a empezar a predicar en televisión. ¿Cómo? Me dijo, hermano, es que necesito aprender mucho porque voy a predicar en televisión. ¿Cómo? Yo pensé que se había vuelto sordo, entonces le grité más fuerte, hermano, tengo que aprender mucho porque voy a empezar a predicar en televisión.
Y él me gritó de la misma manera: ¡necio! Tú no tienes la capacidad de aprender nada. Dios de enseñarte. Se me cayó todo el panorama. Se me cayó todo el panorama. Dije, bendito y alabado sea el Señor. Es que tenemos que reconocer que nosotros somos tapados y brutos. Si Cristo no te quita el velo, no resplandece la luz en tu vida. Y que pienses que porque tú sos un letrado, sos un estudioso, sos un erudita, te va a agarrar Dios, te va a torcer el coto y te va a torcer como gallina y te va a mostrar nuestra condición. La condición humana es pecadora, es lo peor de lo peor de lo peor. Somos naturaleza caída. Por eso es que dentro todo el hombre nunca es nada, nunca es nadie. Hagas lo que hagas, levantes 200 orfanatos, como María Teresa de Calcuta, ella pensó, se llevó la gloria y terminó mal, y hasta en el infierno, porque todo quería granjearse el conocimiento, y es claramente el hecho de que Dios terminó acabándola de la misma manera que acaba a cualquier persona de la tierra. La obra nunca es humana, es divina. Y si hay obra humana, la haces tú, ya no Dios. Y Dios no entra en ese negocio. Te deja hacer tu propia obra. La obra tiene que ser de Dios, no de nosotros. Porque si es de nosotros, no va a permanecer. Pero si es de Dios, permanece para siempre. Así que tenemos que tener muy claro esto, que nosotros hemos sido llamados por un milagro para ver que vivíamos en unas tinieblas y que solamente Dios es luz. Mientras estaba Cristo, nunca les había pasado un semejante eclipse. Está comprobado científicamente que justo el día que estaba expirando, a esa hora, vino un eclipse de sol. Unas tinieblas brutales. Se rajó el velo del templo. Para los judíos, ¿qué ha pasado? Hemos matado al justo. Rajar el velo del templo, solamente la pared que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Que habrán tenido que decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Rectificamos, arreglamos esto, acondicionamos esto? No quisieron acondicionar 70 años después, violadas las mujeres, matados los hombres y destruido, quemado el templo por el emperador Tito. 70 años después, justo 70 años después. 7 es el número perfecto de Dios. Y todo quemado. Y salimos los judíos y hasta el día de hoy no podemos reedificar nuestro templo, pero hemos vuelto a nuestra tierra, sí, pero a Dios no le da la gana. Hasta el momento que quieran. Siguen orando de luto, porque ellos no creyeron en ese milagro, que era Cristo. Entonces ellos quieren hacer su sacrificio a las 3 de la tarde y ya no va a entrar en ese templo que hagan, no va a entrar el Mesías, sino el anticristo. Qué tremendo. Con toda la sabiduría y con todo el conocimiento que tiene, no reconocer. Entonces, ¿somos un milagro? Somos un milagro. Tú no conoces ni la cuarta parte de lo que ellos conocen, la Torá. No conoces. No conoces nada. Ni la cuarta parte. Por eso que los teólogos se han perdido de Cristo. Son simplemente teólogos. Pero ya de la gracia se han caído. Se han caído. Yo les tengo mucho miedo a los bautistas. Porque los bautistas tienen una teología, tienen un estudio sistemático, es una maravilla su estudio, pero ya no necesitan de Dios, ya son ellos los eruditos. Una mente sin Cristo, una mente sin Dios. Y si no sos renovado a la mente de Jesucristo, tu mente no sirve para nada por más conocimiento que tengas. O sos agradecido y valoras lo que Dios hace y lo que Dios da, o estás perdido, hermanito. Tan simplemente como eso, estás perdido. Entonces, debemos de entender qué es lo que nosotros queremos, o gracia o juicio.
Así que vamos a tener que reconocer quién es quién. Mateo 28:2, por favor. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿El milagro de quién era? Del cielo, de Dios. ¿Los ángeles de quién son? De Dios. A ver, que alguien diga, pucha, yo tengo mi ángel que me cuida y tú le pagas. ¿Cuánto cobraría un ángel por cuidarte? Y dice que el Señor manda ángeles para cuidarnos. Y hay mucha gente que pasa pruebas y dicen, Dios se ha olvidado de mí, ahora yo necesito más dinero. No, pero ¿necesitas dinero para ti o para la obra? Porque cada uno de nosotros tiene lo que Dios quiere darle, nada más. Tan simple como eso. Porque Dios necesita que dependamos de Dios, no de la gente. Y Dios utiliza como Él quiere y hace como Él quiere. Es que el desconocimiento de Dios es fatal. Es fatal. Y desconocer a Dios en la obra de Dios es peor todavía. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Tremendo ángel. Como la piedra que tenía que mover 46 hombres, él nomás. Listo. Y se sienta sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Listo. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, que lo vieron que dentro todo lo vieron, pero a esos guardas que lo vieron, los mandó a matar Herodes. Pero ahora aquí, ¿qué milagro yo veo aquí? Que el Señor tuvo misericordia de los soldados. Misericordia. Murieron con la verdad y murieron por la verdad. Entonces murieron en Cristo, pero lo habían matado. Habían sido ellos los que estaban entre todas las cosas. Sí, pero Dios perdona. Dios es misericordioso y resucitó también por ellos. Tremendo milagro, como resucitó por nosotros perversos y malvados, que hemos hecho miles de maldades. ¿Y cómo puedo yo ser perdonado? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Cómo Dios pudo haberme perdonado todas mis maldades? Ese es un milagro. No te está condenando, no te está juzgando de las veces que te has equivocado, de las veces que has hecho lo malo. Pero ahora, ¿valoras? Y si valoras, es para vida eterna. Si no valoras, si no sos agradecido, sino que yo soy el que hago la obra, yo soy el que hago la misión. Mira, cuidadito, cuidadito. Dios, no quiero ni saber lo que te va a pasar por... Dice que hay gente que es más alzada y más alzada que parece santo en procesión. No es verdad que las levanta. Y nosotros no podemos, no podemos enorgullecernos o pensar o presumir. Hay que cuidar nuestros corazones. Y esta es la tarea que tiene cada uno de nosotros. Y ese es un milagro. Cuando ya Dios te pone eso, ya es un milagro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo yo siendo semejante mula, semejante cerdo, cómo puedo hablar las grandezas de ti, Señor? ¿Cómo puedo estar involucrado en tu obra? ¿Cómo puedo yo tener el conocimiento de ti? Por Dios bendito, es que es un milagro. Es un milagro. Hay gente que no valora que es cristiana, no valora el milagro.
Es más, no es cristiano. No es cristiano. Porque si no sos agradecido que cada día que vives y tienes la oportunidad de conocer más del corazón de Dios, del más humilde, no, tu vida entonces no es un milagro. Mira un perrito, es más, pucha, le das comida y viene y te bate la cola. Pídele a Dios tener el corazón del perro, más agradecido. Y pídele que te ponga cola, pues para que muevas, por lo menos cuando te alegres de que realmente Cristo es tu dueño. Es mejor, pues. Si no sos agradecido, pídele a Dios que haga algo para que te muestre quién es el que te salvó. No son tus obras las que te salvaron. Es más, antes ni siquiera ibas a hacer obras. Hay gente que viene y me dice, ¿sabe qué, pastor? Es que yo soy un hombre bueno. ¿Cómo? Muéstrame su aureola, por favor, quiero conocerlo un poquito más. ¿Dónde están sus alas de ángel? Por favor. Yo necesitaba conocer a un hombre bueno, entonces, por favor, quiero conocerlo más. Porque hay mucha gente que se atribuye con una facilidad total lo que es Dios y lo que Dios hace. Así de simple. Increíble. Y no fueron, porque imagínate, Dios hubiese podido ocupar a los discípulos para que muevan la piedra. Imagínate, no les hubiese cuidado el corazón. ¿Qué hubiesen dicho? Nosotros movimos la piedra para que resucite Jesús. ¿No es verdad? El Señor no les mandó. Y Él estaba ahí cuando lo resucitó a Lázaro. Muevan la piedra. Lázaro, ven fuera. Y toda la gente quedó atónita, mostrando los milagros que solamente Dios los hace. ¿Quién hace los milagros? Dios. Solo Dios. En Él, por Él y para Él. Así que nosotros somos parte del milagro de Dios. Gracias, Dios. Qué bendición. Gracias. No merecía. Yo estaba muerto. Yo no merecía. Vas a ser más feliz. Lo vas a representar a Cristo mejor, como debemos de representarlo. Como debemos de representarlo. Llenos de amor, llenos de humildad. Si sos parte para hacer algo para la obra de Dios, escucha, dile, Señor, soy un milagro en tus manos. No quiero perderte esto. No quiero perder esto. Ese grande beneficio, galardón que tú me estás dando, privilegio, honor que tú me estás dando. ¿Cómo puede ser? Así que es así nomás es. Hay gente que enseña mal, hay gente que enseña mal. Tenemos que representar a Jesús y el carácter de Jesús, por favor. Amén. Vamos a ver Marcos 16:9, por favor. Que es lo mismo, pero y dice así, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, domingo quiere decir esto, apareció primeramente a María Magdalena, de la quien había echado 7 demonios. Primero apareció la prostituta, a la más rayada que una cebra, y le mostró realmente que no solamente la amaba cuando él estaba ahí, sino que cuando iba a resucitar a la peor, a la que a Simón dijo, mucha, si supiese quién es esta mujer, pero por tu culpa pues esta mujer es así. Y todavía está hecho el tipo, ¿no? Vació el frasco de alabastro sobre su cabeza y demás. O sea, qué buen tipo es el Señor Jesús. ¿No sos agradecido de que resucite y ahora se fije en nosotros? ¿No es un milagro? ¿Ah? ¿O le vas a decir al Señor, claro, yo soy ingeniero, tú tenías la necesidad de tenerme, porque si no, ¿qué ingeniero? Pues, cuidado, ingeniero. Cuidado, ingeniero. Cuidado, ingeniero. Aquí no hay ingeniero, no hay arquitecto, no hay nadie. Que hasta para que hayas estudiado para ingeniero, para carpintero, lo que sea, solo es la gracia de Dios. Que sepas hacer algo con las manos para trabajar y hacer algo es un don y un talento solo de Dios. No es tuyo.
Nada es nuestro. Así que si le das de comer a un cachorro, es porque Dios te da la mano para que le des, te da la provisión para que le des, te da la vida para que estés vivo y que cuides de otro vivo. Así que esos son los milagros puntuales de nuestro Dios. Y dice así, habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Y el Señor trae gozo y alegría. Pero se rajó el velo del templo, se espureció en la noche. Sí, pero ellos estaban tristes y llorando. Les había dicho que era necesario, todos se habían olvidado. Claro, también a nosotros nos hubiese pasado lo mismo, por más habiendo conocido que esté con nosotros y que ahora no esté. Cuando pierdes un ser amado, te duele, ¿verdad? Te duele el corazón. Claro, era amado y él era muy amado. Se murió la esperanza, se murió la seguridad, se murió todo lo que ellos tenían. Claro, no estaba todavía sobre ellos el Espíritu Santo, entonces había congoja, había dolor. Claro, nos dijo que iba a resucitar. Perdón, eh, primo, te llamo, por favor, estoy en el devocional un minuto. Entonces, la verdad, Dios es puro milagros. Que vuelvo a ratificar, los milagros provienen a Dios, no a nosotros. Nosotros, todos nosotros, somos parte del milagro de Dios. Todos nosotros somos parte de un milagro. Así de simple. Así que si Dios hace un milagro a través de ti, no digas yo lo hice, porque te vas a hacer romper el coto como una gallina que está preparada para el locro o la comida de más tarde. Así que merecido lo tienes. Nunca digas, oh, mira cómo Dios se ha tenido que fijar en mí. Por eso, Saulo de Tarso, él mismo se puso Pablo, que quiere decir pequeño. Y los miembros más pequeños del cuerpo son los más importantes. ¿No se ven? Claro. Tú ves unos ojos celestes y dices, qué lindos ojos. Sí, pero la córnea que tiene, el iris que tiene un montón de cosas realmente que tú no los ves. Ese es el sentido de la vista que está funcionando. Pero claro, tú ves los ojos y muchas veces te enamoras solamente de los ojos de la persona. Ya es tan tapada la persona, solamente es ojos verdes u ojos azules, que son perversos, malvados, puros ojos. Entonces, realmente hay que darse cuenta, el corazón es más importante que los ojos. Los milagros le pertenecen a Dios, no a nosotros, no a nosotros. Bueno, la verdad es que Dios es el que hace todas las cosas. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, no le creyeron. Pues después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino, yendo al camino, y ellos fueron e hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron, camino de Emaús. O sea, sencillamente, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Quién hace los milagros? Dios. ¿Quién lo había resucitado? Dios. Se muestra a los que andaron con él y eran incrédulos. Milagro, ¿cómo se puede mostrar Dios a los malvados y perversos? Eso somos nosotros. Cuidado que digas, pero ese Pedro, ¿cómo lo va a creer? Mira ese Esteban. Que tal vez nosotros somos peores que ellos. Cuidado con esto. Claro que es fácil hablar. ¿Cómo? Pedro, pues lo va a negar 3 veces. Tal vez lo ibas a negar tú 5. Claro,
Es fácil echar la culpa a otros para poder descansar, ¿no? Claro, el que echa su bulto a otros descansa. En medio de la incredulidad, ellos andaron, comieron con él, vieron los milagros de él y no creían. Y él sabía que tenía que reprocharle su incredulidad. Él sabía que tenía que muchas cosas. Pedro que dijo, si yo no lo veo, no creo. Y se fue rajando para ver si era cierto, que la tumba estaba abierta a toda velocidad. Los milagros le pertenecen a Dios, no a nosotros. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Tan simple como eso. Te pregunto, ¿sigue duro tu corazón? ¿Enduras tu corazón con una facilidad? ¿No tienes humildad? ¿No tienes amor? Cuidado, cuidado que se te endure tu corazón. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Por eso aquí dice algo, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora ya saben que yo estoy vivo, entonces ahora prediquen el evangelio. No tendríamos que predicar si Cristo no hubiese resucitado. ¿De quién es el milagro? De Dios. ¿Qué bien que predica ese hombre? Sí, pues, pero si no hubiese resucitado Cristo, ¿qué predicásemos? ¿Qué predicaríamos? Si no hubiese hecho el milagro él, ¿qué predicaríamos? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por la incredulidad de muchos no salen los demonios. Y dicen, llámelo a ese porque ese sí va a echar fuera ese demonio. Pero es Dios el que echa fuera. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, pero no huye de nosotros. Huye de la presencia de Dios, no de nosotros. A ver, anda, pelea con un demonio como fueron y terminaron desnudos. Claro, si no va contigo Dios, vas a terminar pues hasta calvo, de un solo mechonazo, peluca más encima, nueva para otro. Porque sencillamente pues Dios es fiel. Dios hace los milagros, no los hombres. Un milagro más grande es que nosotros hayamos visto la luz y que digamos, soy hijo de Dios. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay muchos que refutan hasta el día de hoy, pastores, que dicen, no, yo no creo en el don de lenguas. Eso no existe. ¿Cómo? Pero sos pastor. Y no existen dones de lenguas. Nada que ver, no existen. Increíble. Increíble. Claro, es que no quieren buscar, no quieren depender. Bueno, tomarán en las manos serpientes y beberían cosa mortífera y no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que nos ha dado el poder y la autoridad para echar fuera demonios, imponer las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. La oración del justo puede mucho. Lo que nosotros somos justificados porque no somos justos, porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Es lo peor. Esa es nuestra justicia. Nuestra justicia no nos salva. Él nos justifica. Y por eso es así. Y dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sienta a la diestra de Dios. O sea, no es que está sentado y demás cuestiones. No es esta la posición de nuestro Señor Jesucristo, sino que quien ocupa el trono
es el que tiene la silla, y esto venció para tener ese lugar. Él venció para tener ese lugar. Eso es un milagro. Ese sí que es un milagro. Pero él ya vino para saber que tenía que hacerlo, para dejarnos a nosotros el milagro. Él puede hacer todo, todo lo que más, y no pienses incluso que se puede hacer. Él hace creaciones de la nada, pero el ser humano de las cosas creadas puede hacer milagros, o puede crear, no hacer milagros, crear. Tú necesitas hierro, necesitas goma, necesitas de las cosas creadas para hacer una movilidad. El Señor por la palabra, así lo creó a Adán. El ser humano necesita de las cosas creadas, pero Dios de la nada, con su palabra. O sea que puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Quiero que este tenga un Mercedes-Benz. Lo podría hacer, pero el Señor no le da la gana, porque podrías tus ojos no en Dios, sino en el Mercedes-Benz. Y dirías, yo merezco tener el Mercedes-Benz. Eso más de yapa. Pensarías que mereces tener el Mercedes-Benz. Y ninguno de nosotros merece tener nada. Todos nosotros merecemos estar en el infierno. De lo contrario, no sería llamada gracia. Entonces, ¿qué somos? Rescatados del infierno. Eso somos nosotros. Si ahora estamos en preembarque, porque estamos en preembarque porque ya nos vamos al cielo, ¿te imaginas que estábamos en preembarque para irnos al infierno? Sí. ¿Milagro de quién? De Dios, para que conozcas. Si conoces realmente, porque si no conoces, entonces estás nomás creyendo que estás en preembarque para irte al cielo y te vas a ir al infierno. Guarda tu corazón, sé humilde, sé agradecido, sé feliz, sé tierno, sé demasiado sencillo, sensible. No presumas nada, no presumas, no merecemos más nada que estar en el infierno. Ahí merecíamos estar, cocinándonos. Y nada raro, sino nada raro, que conociendo a Dios, no le des las gracias y el Señor te permite expulsando de su gloria. Nada raro. Hasta que nosotros no estemos en el cielo, no estamos seguros de no irnos al infierno. Cuidado. Porque hay gente que dice, no, yo estoy seguro de que me voy a ir al cielo. ¿Y qué te hace pensar eso? Sí, que vino, nos salvó, pero si tu corazón no es regenerado, porque dice la Biblia que solo los de limpio corazón verán a Dios. ¿Tu corazón está limpio? Yo a veces dudo del mío. Yo digo, pucha, a mí me falta un montón. Pero hay gente que ya piensa que ya tiene aureolas, que ya está en el cielo y sentado en el trono y todavía lo desplazó Jesucristo y se sentó en el trono al lado del Padre. Hay gente que piensa eso. Son aberrantes. No han ni siquiera corrido una cuadra y ya dicen que han corrido y ya han llegado a la meta. Y ya están esperando su corona. Y todos a la verdad en un estadio corren, unos a la verdad legítimamente y otros no. ¿Cómo estás corriendo? Pero realmente mucha gratitud, mucha humildad, mucho amor, mucha piedad, mucho contentamiento. Porque si no hay mucho de todo, no hay nada de nada. Tener poquito de cada cosa no te sirve de nada. En síntesis, tenemos que tener el corazón de Jesús. Tenemos que ser imitadores de Él. Si no sos imitador de Él, ¿de quién sos imitador? Porque hay algunos que imitan a otros y quieren, no, yo hablo como habla Él, yo quiero imitarlo en sí, pero seamos imitadores de Jesús. Ahí no le vamos a pelar al gajo. Ahí sí que realmente estaremos seguros y convencidos de que estamos siguiendo al Mesías, imitándole a Él, porque Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad.
Él va al Padre y nosotros a través de Él. Entonces, si hay algo que no está bien, si hay algo que está errado, entonces vamos a orar. Amén. Hermana Lady, por favor, tenemos el gusto de tener a la hermana que está ahí al lado suyo, no sabemos el nombre de ella. ¿Quién es, perdón? La hermana Erika. Sí. Hola, creo que ya hemos hablado en 2 ocasiones. Amén, hermana querida. Que el Eterno le guarde y le bendiga. Un gusto Amén. de poderla tener ahí. Qué bendición de Dios. Amén. Adelante, hermana querida. Hermana Lady, ore, por favor, para despedir esto. Gracias, Señor, por este tiempo, bendito Padre. Ponemos en tus manos nuestras mentes, nuestras vidas, Señor, la palabra que hemos recibido de parte tuya, oh Padre Santo, que seas tú haciéndola y obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, para que podamos llevarla por obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que seas tú bendiciendo cada hermano, Señor, cada uno, Señor, en las debilidades, Señor, en las necesidades, Señor, que tenemos cada uno, Señor, espirituales, Señor. Que tú seas obrando, Señor, y haciéndonos entender, viviendo, Señor, tu palabra cada día en nuestras vidas, Señor, y que podamos ser más mansos, más humildes, Señor, como lo eres tú, Señor, no vivir una apariencia. No vivir una apariencia, Señor, que no te agrada, Señor. Perdónanos porque a veces nos hacemos buenos, Señor, en nuestra propia opinión, Señor, nos hacemos sabios, Señor, y no te damos lugar a ti, Señor, que nos corrijas, obres en nosotros, bendito Padre. Señor, sé tú, por favor, obrando en cada vida, Señor, para que, Señor, podamos ser, Señor, un solo cuerpo, Señor, y ser esclavos de ti, Señor, como lo dice en tu palabra, ser esclavos a ti, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, sino ser discípulos y esclavos completamente en ti, como el hermano Pablo, Señor, que tú vivas en nosotros y, Señor, que no haya ni una pizca de nosotros, Señor, que salga a la luz, Señor, sino que el mundo pueda verte a ti a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando tú nos levantes, Señor, no nos enaltezcamos, Señor, porque tú nos uses, Señor. Nos mantengamos, Señor, humildes, Señor, abajo, Señor, porque tú eres el que exalta, Señor, tú eres el que da, Señor, y tú eres el que hace la obra, Señor. Ayuda, Señor. También guárdalo, bendícelo, Señor, ayúdalo allí en la obra que tú le has encomendado, Señor. Llénalo de tu sabiduría, oh Santo, llénalo de ti, de tu presencia a él, a su familia, Señor, a sus hijos, que ninguno se desvíe, oh Padre Santo, de tu camino. Cosas, Señor. Guarda a cada obrero, Señor, del ministerio, bendito Padre. Bendice a los que están escuchando la palabra, Señor, que la palabra, Señor, toque lo más profundo del ser de cada uno de nosotros, Señor, y que reflexionemos, que nos examinemos a nosotros mismos, Señor, que tú hagas que nos examinemos y que vivamos realmente agradándote a ti, bendito Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, bendito Padre, que aún podemos oír tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Corramos la carrera, Señor, agradándote a ti, no por competencia, no por agradar al hombre, Señor, sino por agradarte a ti, Señor, vivir para ti, solo para ti, oh Padre Santo, Señor. Gracias te damos, gracias por todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Que el Eterno nos guarde y nos bendiga a cada uno. Un beso en pleno cachete a cada uno. Un fuerte quebracostillas. Muchas gracias por todo. Amén. Hermana Moniquita, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos adelante. Bendiciones, pastor. Shalom. Que Dios, shalom, shalom. Bien, a nuestros hermanos también de la cárcel. Que Dios los bendiga a todos y cada uno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pati. Gloria a Dios. Bueno, Que les bendiga. Bendiciones, hermanos. Todo bien. listo, hermano Alejandro también. Que Dios les guarde. Shalom, shalom. Amén. Amén. Shalom, bendita familia. Feliz día. Shalom, shalom, shalom. Igualmente, que tengamos un lindo día hoy. Amén. Paz del Señor, familia bendita.